En Centroamérica, donde la demanda de madera va en aumento, un número importante de familias dueñas de bosque, carboneras, comerciantes e intermediarios han conformado pequeñas redes de producción y comercialización del carbón, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos para poblaciones rurales. En este video vamos a ilustrar el proceso de construcción de un horno de ladrillo o media naranja. Estos hornos son muy efectivos para la producción de carbón vegetal. Pertenecen a la categoría de hornos semi-industriales y su proceso de carbonización o quema es muy similar a las parvas u hornos artesanales, con la ventaja de ser más eficientes y económicos. La construcción de los hornos de ladrillo implica una inversión moderada de capital y requiere poca mano de obra. Estos hornos tienen una pared de ladrillo de arcilla de una altura de 2 metros con 10 centímetros y un diámetro de 3 metros con 60 centímetros. Cada horno cuenta con entradas y salidas de aire que garantizan que durante la carbonización se dé un correcto control del flujo de aire. Para la construcción de un horno necesitamos los siguientes materiales: 1450 ladrillos cuarteros de 25 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto, una cinta métrica, una cuerda de 2 metros, un ladrillo grande de 30 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, 35 sacos quintaleros de barro, una regla o cercha, 2 varillas de hierro de 1/4. El proceso de construcción del horno contempla los siguientes pasos. Elección del sitio. Se debe elegir un lugar adecuado que sea plano, seco, libre de mala hierba y raíces, que puedan ocasionar daños en las paredes y que permita un buen escurrimiento de agua. Construcción de la regla o cercha. La cercha o regla es una herramienta importante para la construcción del horno, dado que permite obtener dimensiones precisas que le dan mayor estabilidad al horno. Para construir la cercha necesitamos una regla de madera cepillada de 1 centímetro, una regla de madera cepillada de 1 pulgada de alto por 2 de ancho y 1 metro con 48 centímetros de largo. Se conoce con el nombre de listón base. Una regla de madera cepillada de 1 pulgada de alto por 2 de ancho y 1 metro con 20 centímetros de largo, que es el listón corredizo. 2 tablillas de 2 pulgadas de ancho por media de alto y 1 metro con 48 centímetros de largo. Una tabla de media pulgada de alto por 2 pulgadas de ancho y 27 centímetros de largo, que servirá de tabla guía. Un tornillo de 3 pulgadas y media por media de grosor, una tuerca mariposa para tornillo de media pulgada, una bisagra metálica de 2 pulgadas de ancho. Demarcación inicial del horno. Una vez que se cuente con la cercha y con el lugar idóneo para la construcción del horno, el paso siguiente es nivelar el terreno con la ayuda de un nivel de burbuja y una pala. Posteriormente se debe clavar una estaca de madera en el lugar que será el centro del horno. Sobre esta estaca se clava la cercha, dejándola un poco floja para que pueda girar. Luego se procede a marcar, a manera de compás, el contorno del horno, que en este caso será de 3 metros con 60 centímetros de diámetro. Preparación de la mezcla. Para pegar los ladrillos, la mezcla que se usa se compone de agua y tierra, que al amasarse da la apariencia de una pasta o barro, similar al utilizado en la elaboración de artesanías. La tierra utilizada no debe tener piedras, arena ni ramas, que dificulten el secado o provoquen grietas. No se debe usar cemento ni ningún otro material de construcción, porque al calentarse puede reventarse o crear grietas. Construcción de la base. Antes de iniciar la construcción, es necesario establecer una zanja de unos 35 centímetros de ancho y una profundidad suficiente para ubicar 3 hileras de ladrillos bajo la tierra,
sobre el círculo previamente marcado con la cercha. Esto se realiza para evitar la entrada de agua por la parte inferior y dar resistencia y soporte a la estructura. La puerta. La puerta debe colocarse en un lugar en donde reciba la menor cantidad de viento posible, con el fin de evitar un incendio una vez abierto el horno. El tamaño de la puerta dependerá de las necesidades del productor, pero se recomienda que tenga una base de 70 centímetros de ancho, con una altura aproximada de 1,50 m. La puerta es una de las partes más frágiles de la construcción, por lo tanto, sus lados se construyen con ladrillos entrelazados. Para dar mayor resistencia a la estructura, en la parte superior de la puerta, a la altura de 1,50 m, se recomienda adecuar 12 pedazos de varilla de hierro de unos 50 centímetros, acomodados entre los ladrillos superiores y asegurados con el barro. La chimenea. La chimenea debe tener una altura de unos 70 centímetros. Para construirla se recomienda que en la primera hilera de ladrillos, aproximadamente a 9 ladrillos de distancia del borde inferior de la puerta, se debe dejar un hueco en la pared, que debe tener 25 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Para construirlo, se debe hacer una base de ladrillo en la parte exterior del horno, donde quedó el hueco de la pared, y levantar los 3 lados de la chimenea, dejando un hueco inferior de 17 centímetros de ancho por 34 centímetros de alto. Otra recomendación es el acomodar 10 varillas de hierro de 50 centímetros de largo en la última hilera de ladrillos inmersos dentro del barro. El agujero para encender el horno. En la primera hilera contraria a la chimenea, aproximadamente 9 ladrillos de la puerta principal, se deja un espacio entre los ladrillos de 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto para el encendido del horno. Este espacio deberá ser reforzado en la parte superior con 6 pedazos de varilla de hierro de 50 centímetros, que irán dentro de la pared, inmersos en la mezcla de barro y los ladrillos. A partir de la base, la construcción de la pared se inicia con ladrillos intercalados en cada hilera, es decir, no alineados entre hileras. Conforme aumenta el número de hileras, los ladrillos tienen que estar alineados con la cercha. Esto garantiza que se acomoden y mantengan la curva requerida para que la pared del horno no se caiga. A medida que aumentan las hileras, la mezcla utilizada para pegar debe tener menos agua para que los ladrillos se peguen bien. La cantidad de mezcla para unir los ladrillos deberá ser más gruesa al lado externo del horno y menos gruesa en la parte interna, para asegurar la curvatura de la estructura. En los pasos finales de la construcción de la pared, hay que poner unos puntales o maderos en algunos ladrillos a lo largo de la construcción, para asegurar estabilidad y evitar que la pared se caiga durante el secado del barro. Los respiraderos. Para controlar la entrada de aire durante la carbonización, se deben acondicionar respiraderos en la pared del horno, que servirán para controlar la entrada de aire. Los respiraderos tienen un tamaño de medio ladrillo, que corresponde a 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Estos se encuentran ubicados en la hilera número 11, distribuidos a una misma distancia. En total se deben adecuar 3 respiraderos. Entre los acabados finales de la construcción del horno, se encuentran el repello de las paredes del horno con una mezcla de agua y tierra en menor proporción que la mezcla original utilizada en la construcción del horno, la cual debe ser aplicada con las manos. Antes de cada quema, además de realizar una revisión detallada de la superficie del horno, se recomienda repellar las paredes en los espacios que pudieran quedar descubiertos o con rajaduras luego de la carbonización. El cuidado y seguimiento del proceso de construcción del horno, indicado en este video, le ayudará a tener un horno más duradero, el cual le dará mayores rendimientos en el proceso de carbonización. Finalmente, es muy importante techar el horno para protegerlo del impacto de la lluvia, así como de los cambios de temperatura durante la carbonización
y el enfriamiento.